Como les decía al principio, vamos a estar bastante leyendo la Escritura y esperamos que el Señor llene nuestros corazones, nos aumente, ¿verdad?, la esperanza en Él. ¿Cuánto creen conmigo que de veras estamos viviendo unos tiempos muy difíciles y tiempos de crisis? Aquí es donde el Señor está probando nuestras vidas para ver en realidad quiénes somos, en realidad si confiamos en Él, en realidad si le amamos, en realidad si estamos dispuestos, y por qué no decirlo, hasta dar nuestra vida por Él. Tremendo, ¿verdad? Los discípulos lo hicieron. Ahora, no nos sigamos, antes de empezar de lleno al mensaje, pero sigamos orando por nuestros pastores, como decía la hermana Laura, nuestra hermana Mirta, hermana Obdulia y hermana Mili, pues ellas se quedaron allá todavía en el Congreso, y la hermana Laura, su servidora, y la hermana Maribel, nos regresamos anoche para poder estar aquí, ¿verdad?, con ustedes. Y bueno, nos gozamos. Ojalá que en la semana nuestras hermanas puedan estar compartiendo su experiencia, porque estuvo tremendo, oiga, la palabra ya, y nos gozamos. Cansaditos, pero gozosos. Así es que las hermanas van a estar compartiendo cuál fue su experiencia y qué es lo que el Señor, ¿verdad?, les dio a ella. A mí, olvídese, a mí me dio muchísimo. Así es que tengo que ir, como dicen, haciendo digestión poco a poco, pero gracias a Dios por todas las cosas. Muy bien, nosotros en esta tarde vamos a hablar de un personaje muy importante en la Biblia, como todos los que están escritos, pero vamos a hablar del rey Ezequías. El rey Ezequías fue como el número 13 de los reyes que estuvieron dirigiendo el pueblo de Judá. Y vamos a abrir las Biblias, y si no su celular, si ahí tiene su Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 18, y vamos a leer por ahorita solamente lo que es el versículo 1 y el versículo 2. La vida de este rey fue grandemente usado Dios, porque yo no sé si usted conoce muy bien quién eran los asirios en ese tiempo, pero los asirios eran uno de los enemigos número 1 del pueblo de Dios, del pueblo de Él. Miren lo que dice Segunda de Reyes capítulo 18, 1 y 2. Y aconteció que en el año tercero de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, y tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 29 años en Jerusalén. La Biblia nos dice que él fue un rey sobresaliente y muy fiel a Jehová. Miren lo que dice Segunda de Reyes, y vamos a seguir leyendo del 3 al 7. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Él quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Yo no sé si usted sabe la historia de esta serpiente de bronce. A ver, levante su mano, quiero ver sus manos, si no, para un poquito explicar. La serpiente de bronce fue una serpiente que Dios le dijo a Moisés que hiciera para que el pueblo fuese sanado, porque como siempre el pueblo seguía rebelándose. Y Dios en su misericordia les vuelve a dar la oportunidad para que ellos fuesen sanos. Tenían que mirar a la serpiente. Y hay un texto en la Biblia que dice:
Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se acuerdan de ese texto? Muy bien. Entonces, vamos a seguir leyendo. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza este rey. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Y se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Si usted empieza a leer la historia de este rey asirio, era tremendo. Uno de ellos se llamaba Sennacherib, que al final de la historia sus propios hijos lo matan. Pero todo tiene enseñanza en la palabra. Ahora, Ezequías fue un rey que restauró el templo, las imágenes, el altar, porque el pueblo se volvió idólatra. Era como una mala, ¿cómo pudiéramos decir? Una mala costumbre del pueblo. Dios los bendecía y se alejaban. Dios los afligía y volvían al Señor. Pero fíjese, este rey que Dios le concedió que él restaurara el altar, la casa del Señor, y que el pueblo regresara a adorar al único Dios poderoso y verdadero. ¿Sabía usted que Ezequías se encuentra en la genealogía de Jesús? Usted lo puede leer ahí en Mateo 1, 9 y 10. No lo vamos a leer, pero le doy la escritura porque en esa genealogía que habla de toda la genealogía de Jesús, ahí está Ezequías, el rey. Pero algo sucede en la vida de este hombre, de este rey. Dios lo enriqueció, Dios le dio tierras, le dio oro, era un rey muy rico. Pero en ese trayecto de su caminar y de dirigir al pueblo de Judá, vamos a ver qué dice Segunda de Reyes, capítulo 20, y voy a leer del 1 al 7. También la escritura se encuentra en Isaías 38, 1 y 6. Pero vamos a leer solamente lo que es Segunda de Reyes 20, del 1 al 7. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Él no estuvo llorando unas lagrimitas por ahí a ver si convencía al Señor, no. El Señor sabe lo que hay en nuestro corazón. Y dice que él tuvo que sí que él lloró mucho. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, porque acuérdense que el rey estaba en cama. La Biblia no dice exactamente qué enfermedad era la que tenía, pero vamos a ver al final. Y antes que Isaías saliese, porque acuérdense que Jehová mandó al profeta Isaías a su recámara para decirle: te vas a morir, así que arregla tu casa, ¿verdad? Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías
príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad del mano del rey de Asiria. Rey de Asiria era un enemigo que constantemente los estaban persiguiendo. Ahora, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Oiga, hermano, aquí estas palabras están tremendas, porque el Señor no solamente le dice que lo va a sanar y que le va a añadir 15 años más, pero el Señor menciona la ciudad, menciona, ¿verdad?, su área donde Él está. Y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Quiere decir, la enfermedad que tenía Ezequías era una llaga que lo iba a llevar a la muerte. Y Isaías le da la receta, ¿no? ¿Cuántas semanas hay aquí que dice, hermano, usted tome este tecito y va a ver que se va a sentir bien? Amén. Me gusta los teces a mí. Y me gusta, hermana, tómese este té que le va a hacer bien. Pues aquí, movido por Dios, dirigido por Dios, Isaías le dice, toma una masa de higos y pónsela en la llaga. Y sanó. Ese es el milagro. Pero quiero decirle, mis hermanos, que no solamente sanó, el Señor le extendió los años que Él iba a extender, pero se oyó en toda el área, porque cuando el rey enfermó, no solamente quedó ahí en el palacio que el rey estaba enfermo, no, se oyó. Llegó la voz hasta Asiria, hasta los asirios, hasta los enemigos. Llegó que el rey estaba enfermo y que algo pasó y sanó. Así es que tenían curiosidad. Ahora, durante esta estancia que el rey es sano, sigue reinando. Pero algo pasa en este hombre de Dios, en este rey que siempre fue fiel al Señor. Dice Segunda de Reyes, capítulo 20, 12 y 13. En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro, especias, ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Pero ¿quién mandó a Ezequías que enseñara a sus enemigos todo lo que había en el palacio, todo lo que había en él, todo lo que había en la ciudad? Porque ahí dicen todos sus dominios. Dios no le dijo que hiciera eso. Eso fue un error muy grande de este hombre de Dios, de este hombre que había servido al Señor fiel. Y usted me dirá, hermana, pero ¿cuál es el punto? Vamos para allá.
cuán importante es cuidar nuestros pasos y nuestra vida, aunque tú tengas años sirviendo al Señor, aunque tú conozcas mucho la palabra, aunque tú le hayas sido fiel, tú y yo, fiel al Señor. Es que tenemos que tener una constante vigilancia, no de los hermanos, no de mi vecino, de mi vida personal. El error más grande que pudo cometer Ezequías fue enseñar a este hombre. Y vamos a ver quién era este Merodach Baladán, hijo de Baladán. Era hijo de uno de los reyes, imagínense, de Babilonia. ¿Sabe qué significa Merodach? Significa rebelde. Baladán significa no del Señor. Así que su nombre tenía significado. Esto debe ser para nosotros una seria advertencia de que si queremos pretender conducir nuestra vida por senderos ajenos o fuera de la voluntad de Dios, vamos a estar en muchos problemas. Ahora, hay un museo en Berlín y hay una nota que yo le quiero compartir hablando de este hombre que era muy influyente, por cierto, este rey, hijo del rey de Babilonia. Y en el Museo de Berlín aparece este monarca recibiendo un homenaje de un funcionario. En la cabecera aparece la figura del rey Merodach Baladán. Para quienes leemos la Biblia, usted sabe, todos los eruditos que estudian la Biblia, este rey era una figura muy misteriosa en ese tiempo. Ahora se sabe con seguridad que era una gran personalidad de su época. Era el enemigo más acérrimo y mortal que estaba en Asiria. Ningún soberano ha resistido durante tantos años a los asirios. Y en esa época tiene lugar la visita de la embajada a Ezequías. O sea que iba una embajada, iba un grupo que este rey Merodach dirigía. Y todos ellos fueron a ver a Ezequías por lo que había sucedido. Ahora, Dios siempre está en control de todo. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Usted y yo quizás no nos venga a la mente, quizás no nos demos cuenta, pero Dios tiene todo en control, porque todo esto había un propósito de Dios. Y Él siempre permite las cosas porque nos ama, quiere nuestro bien y quiere nuestra seguridad. Mire qué dice Segunda de Crónicas, capítulo 32. ¿Qué pasó con Ezequías? Dios lo sana y recibe en su casa a uno de los peores enemigos. Recibe sus presentes, tu regalo. ¿A quién no le gusta que nos traigan regalos, verdad? Yo no sé si los regalos los vislumbró o qué, o porque venía de la embajada o porque era uno de los hijos del rey. La Biblia no dice. Pero mire qué dice. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón. Y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. O sea, Dios no se agrada cuando nos salimos de su voluntad. Ahora vamos a ver qué significa la palabra enaltecer. Y quiero que sepa que la palabra, lo que es enaltecer, la soberbia, el orgullo, el ego, el yo, es un paquetito de Satanás. Viene el paquetito, no viene uno sin el otro. Hay consecuencias. Enaltecer quiere decir ensalzar, engrandecer, enorgullecer,
exaltar. Soberbia. La palabra soberbia proviene del latín superbia y es un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás. Ahora, sobrevaloración del yo respecto de otros es un sentimiento de superioridad que lleva a presumir de las cualidades y de las ideas propias y menospreciar las ajenas. Es el deseo de ser preferido por otros, basándose en la satisfacción de la propia vanidad del yo, del ego, de la arrogancia. Hay manifestaciones del orgullo en grado de soberbia. Si una persona manifiesta algún tipo de rebeldía cuando no quiere obedecer, su orgullo se ha transformado en soberbia. Así que ya sabemos que cuando somos muchos desobedientes, ¿verdad? Ay, por ahí viene o ya se está revelando la soberbia. Si una persona es autoritaria al mandar, tiene envidia de los valores de los demás, critica a los envidiados, es una persona con soberbia. La mayoría de los momentos con mal humor en la convivencia familiar y la mayoría de los enfados derivan de un orgullo individual. Y quiero serle franca en esta tarde, yo no sabía eso. Lo aprendí en estos días. Así que le digo, ay Señor, no me permitas que voy a ser calmada, ya no me voy a enojar. Se derivan de un orgullo individual que se ha transformado en soberbia. ¿Cuántas familias hay tantos conflictos? Quizás por años, que hasta el día de hoy no logran resolverse. Y no estoy hablando solamente de la gente que no conoce al Señor, pero estoy hablando de nosotros como creyentes, como gente que conocemos la palabra, que le hemos dado nuestra vida al Señor y que tratamos de vivir lo más cerca que podamos en obediencia a Él. Las personas con soberbia nunca tienen dignidad. Está tremendo esto, oiga. Y mucho menos, fíjese, mucho menos aceptan sus errores. A nadie nos gusta que nos digan nuestros errores, ¿verdad? O nomás yo me siento así. A mí no me gusta cuando me dicen, hermana, mira, eso no estuvo bien. ¿Verdad? Surge. Ay, porque me está diciendo, no tiene derecho a decirme. No aceptamos nuestros errores. Ahora, el rey Ezequías, vamos a leer lo que dice el versículo 26, porque leímos hasta el 25, pero miren lo que dice el 26. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló. Él y los moradores de Jerusalén, porque acuérdense que también iba incluido el pueblo de Judá. La ira del Señor no solamente iba a ir en contra de Ezequías, pero iba a ir a lo que él representaba como rey, el rey de Judá. Entonces había consecuencias no solo para él y su casa, pero para su ciudad, su país. Tremendo, qué responsabilidad. Dice, se humilló él y los moradores de Jerusalén. Yo me imagino que él tiene que haber llamado al pueblo de Jerusalén para que se humillara también junto con él, para que el Señor retirara, ¿verdad? O por lo menos
fuera menos la ira del Señor en contra de él. Pero dice el Señor que es grande misericordia. Y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. En otras palabras, el Señor guardó ahí. Ok, hasta que tú mueras, mi ira no, te perdono. En otras palabras, dice el Señor, porque se humilló. La Biblia dice que el que se humilla será ensalzado. Y el que se ensalza será humillado. ¿Han leído ese texto? Así que inmediatamente este rey hizo lo correcto. Se dio cuenta de lo que había hecho. Y fue a Jehová y se humilló. Pero se humilló de corazón. Pero hay algo muy importante aquí. Y vamos a terminar lo que es el enaltecimiento del rey Ezequías con el verso 31. Y aquí está la respuesta. Más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, está hablando del rey Merodán y su ejército, ¿verdad? Que su compañía que iba con él. Los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país. Quiere decir que la enfermedad de Ezequías se fue por todo el país. Por eso es que llegó Merodán ahí. Había un misterio, la gente quería saber qué es lo que pasó con el rey, porque ya se estaba muriendo. Dios, y esto es lo que a mí me bendice, Dios lo dejó, hablando de Ezequías, para probarle, para hacer conocer, fíjese bien hermano, todo lo que estaba en su corazón. Ese era el propósito de Dios. Por eso Dios permitió que el enemigo entrara a la casa y el rey abrió sus puertas y enseñó todo lo que tenía, que Dios se lo había dado. Le entró mucho orgullo. Viene un grupo de la embajada. Es como si a mi casa me dijera el presidente Biden, hermana Miriam, hermano José Luis, preparen su casa porque vamos para allá. Queremos ver el milagro de su hijo que se estaba muriendo en el hospital y Dios lo sanó. La curiosidad, el deseo de saber, pero esa curiosidad trae un plan diabólico. Pero Dios que es bueno, y este hombre que sirvió a Dios fielmente hasta esa ocasión, Dios lo perdona porque se humilla de corazón. Y jamás, escuche, después de este acontecimiento, jamás Ezequías vuelve a apartarse de la fidelidad del Señor. Porque el Señor le extiende los años que le dijo y al final él fallece sirviendo a Dios fielmente y sirviendo al pueblo de Judá. Pero ahora vamos al propósito. Hay una respuesta de Dios hacia Ezequías. Así que hay una respuesta de Dios para todos los que nos humillamos. Vamos a ir al punto que yo quiero, con la ayuda del Señor, poner en nuestros corazones y que estemos al alba. Yo les hacía la pregunta, ¿cuántos están de acuerdo conmigo que vivimos en tiempos de crisis, tiempos peligrosos? ¿Se acuerdan? Y todos me dijeron amén. Yo no sé usted, hermano, pero yo cuando voy manejando en el freeway, cuando voy pasando por las calles, ahorita que venía de Fontana, fui a entregar unos volantes para el evento que va a haber aquí, de las mujeres en junio, la iglesia de nuestros hermanos allá, y resulta
voy por la calle principal, una de las calles que es la sierra para entrar al freeway, y miro las caras. Iba una muchacha en el teléfono, iba llorando. Por otro lado, se me atraviesa un carro. Por otro lado, hay otra mujer, viene con su rostro. Yo no sé usted, pero se percibe un ambiente de tristeza, de dolor, de desesperanza. En los tiempos de Ezequías, cuando él empieza a reinar, eran tiempos difíciles, hermanos. Eran tiempos de crisis. Lo maravilloso de este rey es que él servía a Dios. Y en el momento que él se decide a limpiar la casa del Señor y los altares y quitar todo aquello la idolatría que el pueblo había vuelto a hacer, Dios lo bendice. La gente lo quiere. Cuán importante es nuestro corazón. Y este es en realidad lo que quiero compartir con ustedes. Mire lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo 3 del 1 al 5, y lo voy a leer rapidito. Espero que me alcance el tiempo, hermana Laura. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, que no estamos hablando del enaltecimiento y la soberbia. Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Hablando de todos estos grupos que mencionamos, vendrán a ti con mucha piedad, ay pobrecito, ¿verdad? Pero negarán la eficacia de ella. A estos, dice, evita. Y voy a hacer un paréntesis aquí porque el Señor, Pablo le dice a Timoteo, porque era joven, era discípulo de Pablo, y Pablo lo estaba instruyendo, lo estaba dirigiendo, porque él pues ya prácticamente era un líder. Y le dice a este grupo, evítalos. Usted me dirá, hermana, pero pues ¿cómo los vamos a evitar? Si pues necesitamos hablar de Cristo, necesitamos, ¿verdad?, enseñar que les amamos, correcto. Pero acuérdese que cuando compartimos y hablamos, la gente decide si acepta o no quiere, ¿correcto? Yo decido si yo quiero aceptar al Señor, yo decido si quiero servir, yo decido si quiero que Él cambie mi vida. Entonces hay una responsabilidad de cada quien. Pero aquí está hablando de estos hombres impíos. Y la palabra impío quiere decir una persona que conoce la Escritura, pero que no la quiere obedecer. Vamos a seguir leyendo. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Mire lo que dice Efesios 5. Capítulo 5, 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y vamos aquí digamos a uno de los textos clave
Porque primero vamos a ver la importancia que necesitamos guardar nuestro corazón. Dice Santiago en el capítulo 1, ¿de dónde vienen las guerras? ¿Lo han leído? ¿Y qué dice la Escritura? ¿De dónde vienen las guerras? ¿De los países? ¿De dónde viene? ¿Ande? Viene del corazón. De ahí sale todo. De ahí sale mi comportamiento, de ahí salen mis pensamientos, de ahí sale lo que voy a planear para mi conveniencia. De aquí del corazón. Por eso es tan importante y tan urgente que nosotros como creyentes y cristianos y en estos días que estamos viviendo, que tengamos cuidado de lo que hay, de lo que está aquí en este corazón. Mire que dice Proverbios 4, 23 al 27. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, porque siempre tendemos a ver lo incorrecto. Y si vemos, dice una escritura que dice, pon colirio en mis ojos, Señor, para que cuando yo vea un varón, no lo mire con ojos de iniquidad. O cuando el varón mire a la joven o a la hermana, sea una mirada sana, de amor de Dios. Entonces, fíjese, tus ojos miren lo recto y diríjanse en tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Está diciendo todos tus caminos. El rey Ezequías, todos sus caminos fueron rectos hasta ese momento. ¿Y sabe por qué? Porque descuidó su corazón y dejó que entrara el enaltecimiento, el orgullo. Dice el 27, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Entonces, si el Señor está diciendo a través de Proverbios, y usted y yo estamos leyendo, el Señor quiere, esa es una responsabilidad que yo tengo. No es responsabilidad de mi esposo, no es responsabilidad del pastor. El pastor tiene que darnos pastos verdes, aguas frescas. Pero la responsabilidad de cuidar lo que hay en mi corazón, lo que yo debo de permitir y lo que no debo de permitir, es mi responsabilidad. Porque estamos hablando de mi corazón, por lo tanto también ahorita vamos a hablar de mi salvación. Entonces hay una responsabilidad grande que Dios nos recuerda. Vamos a ver qué dice Proverbios 23, 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Ay, Señor. ¿Sabe por dónde empieza todo, mis hermanos? ¿Por dónde empieza todo? No, por el pensamiento. ¿Ya mero, hermana? Aleluya, ya mero. Por el pensamiento. Por eso el enemigo es muy astuto. Y nuestras batallas espirituales empiezan aquí. Empieza por lo que veo. Empieza por lo que yo permito. Empieza por ese pensamiento malo que llega a mi mente.
¿Y qué es lo que yo voy a hacer con ese pensamiento? Si yo no llevo mi pensamiento cautivo a los pies del Señor y a su obediencia, ese pensamiento va a tomar el control de mi mente. ¿Y sabe qué va a pasar? Va a bajar a mi corazón. Y ya cuando baja en el corazón, ahí se sitúa. Si es que yo no hago algo, si es que no me humillo, si es que no voy a pedirle perdón al Señor. Por eso dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, porque el pensamiento baja al corazón. Hay ciertos pasos. Cuando una persona va a pecar, no peca nomás de la noche a la mañana, más porque se le ocurrió. Hay un proceso. Es como la mujer queda embarazada. Y hay un proceso de esa criatura que va creciendo dentro de su vientre. Pero va a llegar el momento donde esa criatura, ella la va a dar a luz. Y la Biblia dice que así es el pecado. Dará a luz cuando fuere tiempo, dice la Escritura. Entonces, cuando eso empieza aquí en mi pensamiento, si yo no hago algo al respecto, porque el Señor me dice qué es lo que tenemos que hacer con nuestros pensamientos, llevarlos cautivos a la obediencia al Señor. Ay, Padre, este pensamiento, en el nombre de Jesús, lo apto, lo llevo a tus pies. Ordena mis pensamientos, Señor. Y empezamos a orar por nosotras mismas, ¿verdad? Ayúdame, Señor, que tu Espíritu Santo, que es el que debe gobernar en nuestra vida, me ayuda y me da la victoria. En su pensamiento, en su corazón, tal es Él. Por eso, porque baja al corazón si no hago algo. Uno de los dones más asombrosos que Dios nos ha dado a la mente humana es la capacidad de aprender, de pensar, de elegir y de razonar. Es la esencia de lo que nos hace humanos. Los animales, hermanos, los animales no tienen la capacidad con que Dios nos ha hecho a nosotros. Y la palabra del Señor dice que Él nos ha hecho poco, ¿qué? Poco menor. Poco menor que los ángeles. Y nos ha hecho a semejanza ¿de quién? De Él. Entonces, si podemos aprender, si podemos pensar, si podemos elegir, podemos razonar, es la esencia de lo que nos hace humanos. Si bien la capacidad de pensar nos hace humanos, en realidad es mucho más profunda de lo que usted y yo podemos entender. Tus pensamientos se convierten en un reflejo de quién eres realmente. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, si yo traigo un mal pensamiento, ¿qué me está diciendo aquí la Escritura? Que es un reflejo de lo que yo soy. Entonces, necesito urgentemente alinear mis pensamientos a la palabra del Señor, porque eso es lo que refleja lo que soy. Dios ciertamente entiende esto, porque Él nos hizo. ¿Quién no nos va a entender sino más Él? A veces no nos entendemos unos a otros, pero Él sí nos entiende. Y habla de esto en varios lugares a lo largo de su palabra. Él nos entiende. Él nos entiende cuando nos enojamos, Él nos entiende cuando vemos injusticia, Él nos entiende. Pero necesito tomar en serio la responsabilidad de cuidar lo que hay en mi corazón. Tengo que vigilar lo que hay en mi corazón. Es urgente. Porque en un momento, hermano, puedes vivir y servir al Señor como pasó con el rey Ezequías. Fue fiel al Señor.
Y Dios lo bendijo grandemente, pero por no mantener, y eso que después que el Señor le hace el milagro de la sanidad y le extiende a los 15 años, ahí fue de ahí en adelante, no tomó en serio esa sanidad, esa oportunidad, por lo tanto, se descuidó. Se descuidó y entra el enaltecimiento con la visita de esta embajada, de este hijo del rey nombrado Merodach, y ya le dije lo que significa. Dio lugar al enemigo. Hermanos, en nuestros hogares, a veces permitimos que entre el enemigo por medio de muchas cosas. Por medio del video, por medio de las películas. No tenemos ese cuidado. Si no lo tenemos con nosotros, pues tampoco con nuestros hijos. Y el enemigo empieza a tejer sus redes diabólicas. Porque si hay algo que él está empeñado en destruir, y no desde ahorita, desde el Edén, desde Adán y Eva, destruir la familia, destruir la pareja, destruir la descendencia. Entonces su trabajo continúa hasta el día de hoy. Y le digo al Señor, Señor, ayúdanos, porque hay tanta necesidad en los hogares cristianos, en las parejas. Ayúdanos, Señor, danos gracia, danos sabiduría para poder ayudar a resolver las situaciones. Pero ¿sabe qué, hermano? La responsabilidad es individual, así como la salvación es personal e individual. Si mi esposo es salvo, yo no voy a ser salvo por él. Yo tengo que ir a Cristo. Y tengo que recibir mi salvación y cuidar. Miren lo que dice Hebreos 2, hablando de guardar tu salvación con temor y temblor. Y cuando hablamos de salvación, estamos hablando de todo lo que incluye la bendición en el Señor. No solamente el que somos salvos, que se compadeció de nosotros, nos levantó, nos dio un lugar que no merecíamos, pero todas las bendiciones que Él nos da. Nuestros hijos, el trabajo, el techo, la comida. Usted nombre, es una lista interminable. Hebreos 2. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Eso es lo que pasó con Ezequías, se deslizó. Y tú y yo nos podemos deslizar si no nos cuidamos, porque somos humanos, porque somos imperfectos, porque nadie de los que estamos aquí somos perfectos. Seremos perfectos en aquel día, pero tenemos un Dios perdonador cuando nos humillamos de corazón, ¿correcto? Es el ejemplo que nos dio Ezequías. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Yo sé que ya me levantaron la banderita. Ya voy a terminar. Vamos a ir al final. Solamente son algunos textos de lo que habla de guardar y cuidar mi corazón, guardar y cuidar mi salvación. Pero vamos a seguir leyendo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Filipenses 2, del 12 y 13. Por tanto, amados míos,
como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. Ese es el último texto. Pudiera seguir citando algunos otros textos, pero en estos días tan difíciles, hermanos, quiero que sepa, mire, cuánta gente no se ha ausentado de la casa del Señor. Y nos da tristeza. Hay mucha necesidad, pero en lugar de que vayamos a correr a buscar al Señor, no lo hacemos. Nos deslizamos, nos enfriamos y viene la apostasía. Pero en esta tarde el Señor nos está recordando a través de su palabra que nos ama y que volvamos a ese fuego, volvamos a esa pasión. Volvamos, hermanos, si hay algo ahí en tu corazón que no te está dejando, tráelo al Señor para que Él quite lo que está ahí. Si tú se lo pides, Él lo va a hacer. Este hombre se humilló, por lo tanto Dios retiró su ira en los días de él. Y luego cuando él muere, ¿sabe quién toma su lugar? Uno de sus hijos, Manasés. Esa ya es otra historia. Cuán importante es cuando el Señor le dice a Ezequías: arregla tu casa porque te vas a morir. Cuando yo estaba leyendo esa escritura, me sembró el corazón. Y le digo: ay, Señor, tengo que alinear mi casa. Y yo no sé usted. Mis hijos crecieron en la casa del Señor. Tuvieron malas experiencias en el primer pastorado, a tal grado que ya no querían regresar a la iglesia. Crecieron, se casaron algunos, tenemos 6 nietos y un bisnieto. Pero Dios, qué grande. ¿Usted cree que no quisiera tener a mis hijos aquí? No necesariamente aquí, pero que sirvan al Señor donde estén. Ya tenemos varios que han empezado a regresar su corazón al que todo lo puede. Usted tiene hijos, tiene nietos, tiene esposa. Arreglemos nuestra casa. Y voy a hablar espiritualmente ahorita. Arreglemos nuestra vida espiritual. Arreglemos lo que hay en el corazón. Porque lo que hay en mi corazón es lo que me va, es lo que voy a enseñar. Por más que una persona, porque el enemigo es mentiroso y es imitador de todo lo que es de Dios. Porque desde el principio era soberbio y era enaltecido también. Por eso y era uno de los querubines más hermosos que Dios había hecho. Si usted lee a Ezequías 28, ahí le dice toda la vestidura que ese querubín, que ahora es el diablo, Satanás, enemigo de Dios y enemigo de nosotros y enemigo de su pueblo, ¿cuál era su vestidura? Pero su corazón no estaba derecho delante de Dios, porque él quería el trono de Dios. Tiene que ver soberbia, enaltecimiento, orgullo y el yo. Y es con lo que mucho batallamos nosotros. A mí nadie me puede ganar, yo tengo que ir enfrente. Yo tengo que ser el primero o la primera. Ay, está tremendo eso. Porque por eso
El Señor nos dice, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Si tu corazón y el mío está dañado, está lastimado, está herido, está sangrando, no puedo tener una vida en paz, menos una vida correcta. Porque lo que hay en el corazón no me lo va a dejar hacer, no me va a dejar que yo me realice. Porque este corazón, dice la Biblia, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dios. ¿Usted cree que usted conoce su corazón? Dígame la verdad. ¿Usted cree que conoce su corazón? Yo no conozco mi corazón. Porque el único que lo conoce es el Señor, porque es traicionero. No debemos de confiar en nuestro corazón, debemos de confiar en el Señor, debemos de confiar en Él, pero tenemos que cuidar lo que entra y lo que está aquí, porque de aquí va a salir mi vida y qué es lo que voy a manifestar, no solamente empezando en mi hogar, pero empezando con mis vecinos, con los hermanos de la iglesia y donde quiera Dios nos permita. Póngase de pie en esta tarde. Cuida, guarda, guardemos, cuidemos nuestro corazón. Guardemos, cuidemos nuestra salvación, porque estamos viviendo en tiempos peligrosos. No se canse de orar por sus hijos. Mantengámonos fieles al Señor como el rey Ezequías. Y aunque el diablo nos quiera presentar, es un desastre, tus hijos nunca, tu marido nunca, tu esposa nunca, olvídate, ese ya tiene años, eso no va a pasar nada. Yo te quiero decir, más bien no yo, el Señor te dice que confíes que Él hará. Hay promesa de Dios para ti, hay promesa de Dios para tu familia, para tus hijos y los hijos de tus hijos. Tenemos que seguir confiando en el Señor. Tenemos que seguir teniendo la esperanza en el Señor, porque Él es el que nos va a llevar y a revelar esta salvación que tenemos aquí. Nos va a llevar a ese lugar donde Él fue a preparar lugar para nosotros. Para que donde Él está, nosotros estemos juntamente con Él. Cuando usted lee la historia de Manasés, su hijo de Ezequías, que toma el reinado una vez que él muere, Manasés no hizo lo bueno. Fue un hijo también que hizo la idolatría. Pero cuando usted va leyendo la historia, al final Manasés se arrepiente y se humilla también. Y Dios le tiene misericordia. Así que no importa cómo tú veas tu descendencia o tu casa, que el Señor nos ayude a seguir construyendo nuestra casa. Nuestros hijos, aunque no estén en el hogar con nosotros. Hermano o hermana, bendiga la vida de sus hijos. Y usted y yo tratemos de ser lo mejor apegado a la palabra. Seamos obedientes al Señor. Amémosle. Seamos compasivos unos con otros. Y va a ver cómo Dios se manifiesta. En esta tarde vamos a orar y pues yo quisiera llamar al altar. Yo sé que ya ha pasado el tiempo, pero yo no sé usted, pero yo necesito estar en el altar. Cada vez que venimos a la casa del Señor ya no hay altar, a menos que el pastor hable o invite o quien comparta. Pero ¿por qué no nos venimos al altar? Unos momentitos, ya vamos a ir. Y vamos a pedir al Señor que nos ayude y fortalezca nuestro corazón. Y que nos ayude a ser prudentes
Ayer en el retiro de mujeres, ay hermano, la palabra estuvo tremenda. Y el Señor nos recordaba tantas cosas de la importancia de una mujer y un hombre fieles al Señor, fieles en medio de la enfermedad, fieles en medio de los seres queridos que hemos perdido o que ya el Señor los ha llamado, fieles en los momentos críticos, fieles cuando usted está pasando por un divorcio o por una separación. Mantengámonos fieles y el Señor hará. Él hará ver su gloria en sus vidas. Y ayer una mujer compartía el sufrimiento de su esposo, que le habían dicho que su corazón no iba a durar. Y hubo una secuencia de dolor, de sufrimiento a ellos, a sus hijas. Y es maravilloso lo que el Señor hace. Yo dice, ay Señor, gracias porque nos recuerda que necesitamos poner en acción la fe que decimos que tenemos en el Señor. Si hay alguien que necesita que oremos por usted, nomás déjenos saber y oramos, amén. Gracias, Espíritu. Hermano, gracias, estamos despedidos. Que Dios los guarde y los bendiga, amén. Y sigamos orando los unos por los otros. Amén. Buenas tardes.